Muy buenas, hola, ¿qué tal? Es un placer saludarle y desearle una bienvenida a un vídeo más de su canal de YouTube, Odilio Flores. En este caso, pues sigo con el taller 2 de ecuaciones diferenciales, ya es el vídeo número 10 y vamos a desarrollar el ejercicio número 10. Vamos a desarrollar el ejercicio número 10. Ok. De Honduras, les saludamos. Segundo taller ya de ecuaciones diferenciales. Ya es el vídeo número 10 y vamos. Dice el numeral 3, resolver las ecuaciones lineales de primer orden. Aquí tenemos xy' más 3y igual a x cuadrado. Cuando usted tenga mucha experiencia, cuando usted tenga experiencia va a ver que esa ecuación usted la puede expresar de la forma y' más p de x igual a q de x. Pero si usted no tiene esa experiencia, le recomiendo utilizar esta forma, ecuación de diferencial exacta, esta forma. Ok. ¿Cómo se expresa m de x más ny igual a 0? Pero para eso necesitamos encontrar dos términos, uno con el diferencial de x y el otro con el diferencial en y. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, simplemente a la y' la podemos expresar como dy sobre dx. Entonces nos queda dx, x, por dy sobre x es igual a este x cuadrado que ya lo tenemos y este 3y que suma pasa al lado a restar. ¿Para qué? Para tener al otro aquí solo un término en función y al otro lado dos términos, pero al pasar este que divide a multiplicar pasa a multiplicar todo. Por esa razón este 3y lo pasamos al otro lado. Entonces, ¿en qué se nos convierte? Nos convierte en x de y igual a x cuadrado menos 3y por dx. Este dx pasó a multiplicar, estaba dividiendo. Entonces puede ver que ya tenemos expresada la ecuación en diferencial en y diferencial en x. Ahora la podemos expresar de esta forma. Ok, de esta forma. No olvide que en este caso me quedaría, le expresé mal el orden. En este caso sería, tengo ny primero, ¿verdad? Y luego menos mx después, porque la diferencial en x sería m y el diferencial en y sería n. Ok. Entonces vamos a calcular cuándo es una ecuación diferencial exacta. Cuando m, que esté en función de x, la deriva respecto a y. Y cuando n, que está en función de y, del diferencial en y, lo deriva respecto a x. Entonces repetimos, aquí tenemos la m, porque está su diferencial en x, lo derivamos respecto a y, ¿verdad? Y m derivado respecto a y, pues simplemente es igual a 3x cuadrado, se consideraría una constante porque estamos derivando respecto a y la derivada de negativo 3y es igual a negativo 3. Aquí me comí el negativo. Sería igual a negativo 3. Ahora vamos a derivar la que está en función de y, la vamos a derivar respecto a x. Y la derivada de x respecto a x es 1. Y podemos ver que m de y no es igual a n de x. Por lo tanto, no es una ecuación diferencial exacta. Y acuérdense que cuando no es una ecuación diferencial exacta, entonces podemos utilizar el factor integrante. Pero para esto es recomendable expresar la ecuación de esta forma. Y' más p de x por y igual a q de x. ¿Verdad? Entonces, ¿pero cómo hacemos para expresar esto así? Bueno, acuérdense que aquí tenemos x por y' y aquí y' va solo. Entonces dividimos a todo por x. Dividiendo todo por x me queda y' más t sobre x por y más x, porque x cuadrado entre x es igual a x. Entonces, ¿qué me queda? Me queda que p de x, acuérdense que es p de x y. Esta es la y, por lo tanto p de x es 3 sobre x. ¿Por qué? Porque cuando nos corresponde hacer eso, entonces p de x va a ser el factor integrante. El factor integrante. Esta parte es muy importante lo que le voy a mencionar, que cuando usted lo tiene de esta forma, y' más 3 sobre y igual a una función en x, entonces siempre este va a ser p de x, va a ser p de x, porque este es y. Entonces va a ser p de x y simplemente el factor integrante es e
elevado a la integral de P de X. Ese es el factor integrante, ¿ok? Pero hay casos en donde a usted le representan varios términos aquí que es bien difícil expresarlo de esta forma. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a aplicar esta ecuación, o esta forma, perdón, este caso, esta fórmula, mejor dicho. Esta fórmula lo voy a expresar, expresar. La derivada de m respecto a y menos la derivada de n respecto a x sobre n. Si le da una función de x, entonces, lógicamente, el factor integrante va a ser e a la p de x sobre dx. Pero si le diera en función de y, si no le diera una función de x, entonces había que expresar lo contrario. M sería así, mire, sería n de x menos m de y sobre m. Entonces ahí le estaría dando forzosamente una función en y. Ya vimos que este nos dio, en la diapositiva anterior, nos dio el resultado de una función en x. Pero como es una función en y, entonces estaríamos encontrando el factor integrante e elevado a ese, ¿verdad? A ese y, a esa integral, perdón, a esa integral de y. Ok. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Acuérdense que esta es la expresión que tenemos. ¿Cuál es m? Es este. ¿Cuál es n? Es esta. ¿Ok? Entonces, como m la derivamos en función, ¿verdad? La derivamos en función de y, entonces, ¿qué nos queda? En función de y, esto vale 0 y la derivada de menos 3y es menos 3. Luego menos la derivada de n respecto a x, y ya sabemos que la derivada de x es 1. Entonces nos queda menos 3 menos 1. ¿Sobre qué? Sobre n, y como este es ny, acuérdese, ny, entonces sería sobre x. Entonces puede ver que la única variable que nos queda ahí es una x. Por lo tanto, el resultado es una función en x. Por lo tanto, vamos a encontrar el factor integrante de esta forma, ¿verdad? Se lo repito porque aquí fácilmente podemos adaptar a esta ecuación a esta forma, en esta forma. Y ahí no hay ningún problema. El factor del coeficiente y es p de x, pero no siempre se puede hacer eso, entonces pero debemos de acudir a esta, que es el caso 1, ¿verdad? Hay otro caso, que es el que le mencioné, que es el caso 2, que es el que le mencioné, que simplemente n de x, perdón, n evaluado derivado respecto a x menos m derivado respecto a y sobre m, entonces ahí estaría, si le da este resultado en función de y, que la variable que haya solo sea y, entonces usted estaría encontrando el factor integrante e a la integral de p de y sería en este caso, ¿verdad? Por el diferencial en y. Ok. Entonces, ya lo tenemos de esa forma, ¿verdad? Ya lo tenemos de esta forma, entonces vamos a encontrar el factor integrante. Ya sabemos que p de x es 3 sobre x. Entonces, ¿qué resolvemos? La integral de e elevado a la integral de 3 sobre x, que es p de x por su diferencial en x. Sabemos que el 3 sale fuera de la integral las constantes, entonces nos queda e a la 3 elevado por la integral de 1 sobre x, que sabemos que la integral de 1 sobre x es logaritmo natural de x y más c, aunque en este caso más c no es necesario agregarlo porque simplemente estamos buscando un factor integral. Entonces, nos queda, acuérdense que las propiedades de los logaritmos no permiten que el coeficiente de un logaritmo puede pasar a ser exponente del argumento del logaritmo. ¿Ok? Entonces, por eso 3 logaritmo natural de x es igual a logaritmo natural de x cúbico. Y sabemos que e elevado a un logaritmo natural no se nos simplifica, por lo tanto nos queda x cúbico. Por lo tanto, ese factor integrante, mu de x, el factor integrante es x cúbico. ¿Y para qué nos sirve el factor integrante? Multiplicar a la ecuación por ese factor integrante para convertirla en una ecuación diferencial exacta. ¿Ok? Entonces, hacemos la multiplicación. X cúbico por y prima, aquí lo tenemos. X cúbico entre x nos queda x cuadrado, entonces sería 3x cuadrado y. Aquí lo tenemos. Igual a x por x cúbico es x cuártico. ¿Ok? Es x cuártico. Entonces, siempre que hagamos esta operación,
este miembro de la izquierda será la derivada del primer término, pero junto, es decir, x cúbico sobre y, la derivada de todo eso. ¿Sí? Te lo voy a explicar. Te lo voy a explicar. Puede ver que esta es la derivada de un producto. La derivada de un producto es igual a la derivada del primer término por el segundo. ¿Cuál es la derivada de x cúbico? 3x cuadrado por y. Aquí lo tenemos. Más el primero por la derivada del segundo, es decir, x cúbico por y prima. Aquí lo tenemos. Lo tenemos en orden contrario, pero aquí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Entonces, por lo tanto, x cúbico y prima más 3x cuadrado y es igual a la derivada de x cúbico por y. Entonces, eso es igual a x cuártico. Entonces, ¿cómo vamos a resolver? Si esto lo integramos, simplificamos la derivada. Entonces, quiere decir, entonces va a ser igual a la integral de lo que está al otro lado. La integral de este va a ser igual a lo que está al otro lado. Le mencionaba, se nos simplifica la derivada, solo nos queda x cúbico y igual a la integral de x a la 4, que su integral es x a la 5 sobre 5 más c. Acuérdese que para integrar una potencia, al exponente se le suma 1 y se le resta 1. Y como es una integral indefinida, se le agrega una constante de integración. Pero nosotros ocupamos encontrar a y, que es la solución general en este caso. Entonces vamos a dividir al miembro de la izquierda por x cúbico. ¿Verdad? También dividimos el de la derecha y por esa razón nos va a desaparecer. ¿Ok? Pero antes expresamos esto de esta manera. Hacemos la suma para que sumamos x quíntico sobre 5 más c. Aplicamos la carita feliz. Acuérdense que bajo la c hay un 1. X quíntico por 1 es x quíntico más 5 por c es 5c sobre el producto de los denominadores. 5 por 1 es 5. Entonces x cúbico y es igual a esto. Luego y, ahora sí dividimos a ambos por x cúbico, aquí nos queda solamente la y acá planteamos la división de x cúbico, que perfectamente lo pudimos haber planteado de un solo sobre 5x cúbico, ¿verdad? De un solo. Entonces aquí lo tenemos. Y igual a x quíntica más 5c sobre 5x cúbico. Y si usted quiere repartir ese denominador, sería y es igual a x cuadrado sobre 5, porque x quíntico entre x cúbico se restan los exponentes, me queda x a la 2 sobre 5, x cuadrado sobre 5. Y arriba, 5 y 5 se me simplifican, nos queda c sobre x cúbico. Donde usted lo quiera dejar, no hay ningún problema. Esto ha sido todo por este vídeo, por este ejercicio número 10. Por favor, suscríbase a mi canal Odilio Flores. Dele like si le gustó este vídeo. Pero aunque no le haya gustado mucho, compártalo para que le sirva también a otras personas. Comente si tiene algo que decir para que estemos en contacto. Y active la campanita que le va a estar avisando cada vez que esté subiendo nuevos vídeos. Ha sido un placer. No olvide que su superación es muy importante para su patria, para su familia. Así es que éntrele con todo. Mientras tanto, aquí estaré siempre y cuando Dios me lo permita. Con su permiso.